Muy buenos días, apreciados estudiantes, compañeros docentes, autoridades del Departamento de Ciencias Naturales. En nombre del equipo de Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, le damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades del tercer periodo académico 2025. Este proyecto educativo pretende fomentar una conciencia ambiental en ustedes, docentes en formación, mediante actividades como charlas, conferencias, campañas de reciclaje, entre otras, donde se abordan temas sobre sostenibilidad, cambio climático, conservación, gestión del riesgo, promoviendo el pensamiento crítico y la acción responsable para el cuidado de nuestro planeta. Antes de iniciar la conferencia programada para esta mañana, les recordamos, estimados estudiantes, que es necesario que confirmen su asistencia a través de un formulario de Google que se les compartirá en el chat de esta sesión. Por favor, estar pendientes. En este formulario deben incluir una palabra clave para poder validar su participación. Esta palabra clave también será compartida a través del chat y es muy importante que anoten correctamente la palabra clave para que su asistencia sea válida. Además del resto de los datos que les pide el formulario, que deben ir correctos tal cual se pide en el formulario. También importante aclarar que el formulario, una vez que se comparte en el chat, solamente estará habilitado por 5 minutos aproximadamente, de modo que inmediatamente se comparte en el chat, ustedes deben registrarse. Y también importante recordarles que no deben compartir este formulario con personas que no están en esta reunión, ya que el listado de las respuestas del formulario se cotejará con el listado de asistentes en el Google Meet, justamente para evitar que terceras personas que no están en la sesión se inscriban. Bien, habiendo hecho estas observaciones, a continuación me permito presentar la conferencia de esta mañana llamada Gestión del Riesgo, a cargo de nuestra conferencista invitada, la ingeniera Leslie Rivera, de Sesco Serna. Antes me permito leer la hoja de vida de la ingeniera. Leslie del Carmen Rivera Sierra es máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Sevilla. Es ingeniera química industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dentro de su experiencia laboral, actualmente se desempeña como analista ambiental en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, SESCO, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA. Dentro de su cargo como analista ambiental, realiza actividades como evaluación de solicitudes de registro de establecimientos y constancias en la plataforma de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, análisis y validación de reportes del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, participación en el desarrollo e implementación de la plataforma, revisión de procesos internos, desarrollo de capacitaciones sobre desechos peligrosos en botaderos, reglamento para la gestión ambientalmente racional del mercurio y productos con mercurio añadido, ley modelo y guía para la regulación de la pintura con plomo, entre otros. También cuenta con amplia experiencia investigadora. Estimada ingeniera Leslie, sea bienvenida a Cátedra de la Tierra. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y pues antes de iniciar, quiero agradecer a la Universidad Pedagógica por la invitación para poder dar esta presentación y estar aquí con ustedes. Solo para asegurarme, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya está en su pantalla. Listo. Bueno, como les mencionó la licenciada Cintia, yo hoy les vengo a dar una presentación sobre la gestión de riesgos. Formo parte del Centro de Estudios y Control de Contaminantes. Específicamente, soy la coordinadora del Departamento de Productos Químicos. Y bueno, vamos a iniciar. Antes de empezar hablando de qué es la gestión de riesgos, sí quisiera indagar un poco en la historia, en cuáles son los antecedentes. Cabe resaltar, la verdad, que esta parte de gestión de riesgos viene de muchísimos años
atrás, pero para no irme tan atrás, voy a empezar con el año 1850, que fue cuando en Estados Unidos la legislación acortó la jornada e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad, proteger más a los trabajadores y más que todo a las mujeres también. En 1868, en Alemania se emite la ley de compensación al trabajador. Básicamente, esta ley lo que buscaba es que si un trabajador sufrió un accidente laboral y esto lo llevaba a tener una incapacidad, entonces su jefe debía de darle una compensación económica. Y en el año 1918 empieza a funcionar lo que se conoce como la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una agencia de las Naciones Unidas que tiene como objetivo promover los derechos laborales, la seguridad en el trabajo y que haya un diálogo entre gobierno, trabajadores y empresas. En 1930, Simons dividió los costos de los accidentes en 4 categorías específicas. Estas son, la primera es cuando se le debe dar de baja a un trabajador porque sufrió un accidente laboral. La segunda es cuando no sufrió una lesión, pero sí hubo un daño material. El tercer costo es cuando sí se produjo una lesión, pero se pudo curar a través del uso de botiquín y no necesitó de médicos. Y el cuarto costo es cuando sí necesitó asistencia médica, pero no se le dio de baja al trabajador. Y en el año 1984 se produjo un evento histórico, se podría decir, porque marcó un antes y un después en varias situaciones. En 1984, en una ciudad de la India, había una empresa estadounidense, que se encargaba de producir isocianato de metilo, que se utilizaba como insecticida. Esta empresa llevaba muchísimos años funcionando en la India. Básicamente un día se desconoce, hasta el día de hoy se desconoce qué fue lo que pasó, pero básicamente una madrugada se escapó el isocianato de metilo. Según lo que la historia cuenta, es que un tanque de almacenamiento de este gas entró agua, se desconoce la cantidad que entró de agua, pero sí se dice que es una cantidad significativa. El agua, al reaccionar con este isocianato de metilo, produjo una reacción exotérmica, aumentando la temperatura, y lo que dice es que los sistemas de seguridad no aguantaron y eventualmente pues la válvula de alivio dejó escapar el isocianato de metilo. ¿Qué pasa? El isocianato de metilo es un gas altamente tóxico y se produjo una nube tóxica en la ciudad en esa madrugada. Como era de madrugada, la gente estaba durmiendo, la gente no sabía, entonces hubieron muchísimas muertes. Se dice que aproximadamente, aunque la verdad se desconoce cuánto es el dato exacto, pero se dice que murieron 2.500 civiles, y aparte también las personas que quedaron con vida, pues lastimosamente quedaron con efectos secundarios como ceguera, problemas como cáncer. Si estaban embarazadas, pues perdieron al bebé, entre otros. Entonces, ¿por qué digo que marca un antes y un después? Porque a partir de este evento tan trágico fue que Estados Unidos decidió establecer por primera vez un registro de emisiones y transferencias de contaminantes. O sea, tuvo que pasar algo así de tal magnitud para que se empezara a contabilizar y a contar con una base de datos de qué estamos produciendo y a partir de esa producción que estamos emitiendo al aire, que estamos descargando al agua, que estamos generando, etc. Y pues actualmente los gobiernos han invertido o han estado invirtiendo dinero en las difusiones de las normas de seguridad y en la inspección periódica en los diferentes establecimientos. Cabe resaltar que en el marco de la gestión de riesgos todavía hace falta mucho trabajo por hacer, pero ya se va por un buen camino, se podría decir, ¿verdad? Ahora, ya una vez que ya hablamos o conocimos un poco de qué es lo que ha pasado a lo largo de los años, ¿qué se entiende o qué es gestión de riesgos? Pues básicamente la gestión de riesgos lo que busca es identificar, evaluar y minimizar los impactos asociados a riesgos que pueden causar tanto daños al ambiente como a la salud de los trabajadores. En otras palabras, es una manera en que las organizaciones buscan identificar esos peligros o amenazas potenciales para poder establecer medidas y que ayuden a prevenir o a disminuir este tipo de riesgos.
o estas amenazas potenciales, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la gestión de riesgos es mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de mejorar la salud. También para promover un bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Bueno, antes de indagar un poco en cómo es el proceso de gestión de riesgos, sí quería resaltar un poco en cuál es la diferencia que existe entre accidente e incidente. Accidente se entiende como un suceso con daño físico, es decir, imagínense que ustedes van caminando y se caen y eso les causa alguna fractura. Bueno, eso es un accidente. Incidente es cuando no se ha producido un daño, pero podría haberlo hecho si las condiciones hubieran sido distintas. Es decir, imagínense que ustedes se tropiezan, pero no se caen. O sea, una manera de distinguir entre accidente e incidente es que accidente tiene una consecuencia e incidente no. La pudo haber tenido, pero no la tuvo. Otro ejemplo, como para poder diferenciar estos dos términos, es imagínense que están trabajando con productos químicos. En accidente, el trabajador, si sufre un daño, hay una salpicadura, por ejemplo, del producto químico, entonces el trabajador si le salpica ese producto químico. Eso es un accidente. En incidente se produce una salpicadura del producto químico, pero no llega hasta el trabajador. Entonces, es importante en la parte de gestión de riesgos poder identificar cuál es la diferencia que existe entre estos dos términos. Ahora, el origen de los accidentes se debe a tres causas. La primera es la causa técnica. Básicamente, esta causa está relacionada con todo lo que tenga que ver con fallos de equipos y de máquinas. Se puede decir que son fáciles de reconocer y aquí la pregunta, ¿se puede prevenir? Sí, si se descubre el error, ¿se puede corregir o se puede reducir? Ahora, causas humanas, actos de los trabajadores que producen efectos directamente dañinos. ¿Se puede controlar? Sí, se puede controlar mediante información o formación. Por ejemplo, si están manipulando sustancias químicas, que utilicen todo su equipo de protección personal, desde mascarillas especializadas, lentes, guantes, cofia, bueno, entre otros, ¿verdad? Y por último, la última causa es una mezcla de las dos primeras, que es causas técnicas y causas humanas. Básicamente lo que busca es combinar el error técnico con un acto de imprudencia o un acto de desconocimiento por parte del trabajador. ¿Se puede controlar? Sí, pero hay que descubrir el fallo y formar al personal a través de capacitaciones, presentarles por qué es importante la seguridad, por qué es importante la gestión de riesgos en los lugares de trabajo, por qué tienen que utilizar cofia o cascos, o por qué tienen que utilizar mascarilla, entre otros. Entonces, básicamente, en la gestión de riesgos es importante saber identificar la diferencia entre accidente e incidente y cuáles son esos tres causas o orígenes de los accidentes. Ahora que ya hablamos un poco de la parte de accidentes, sí me voy a centrar en el proceso de la gestión de riesgos. ¿Cuáles son esos componentes claves? Bueno, una gestión eficaz de los riesgos se basa en un marco estructurado que garantiza que los posibles peligros se abordan sistemáticamente a lo largo del ciclo de vida de un sistema. El proceso de la gestión de riesgos incluye cuatro componentes claves: identificación de riesgos y peligros. Perdón, no sé si soy yo, si soy. Gracias. El proceso incluye cuatro componentes claves. Como les mencionaba, identificación de riesgos y peligros. El segundo componente es evaluación de riesgos. Luego tenemos mitigación y control de riesgos. Y por último, nuestro último componente es supervisión y revisión de riesgos. Ahora, voy a ir indagando o a detallar más en cada uno de estos componentes. Entonces, el primer componente es la identificación de peligros y riesgos. Y de hecho, muchas personas dicen que este es el componente más importante en el proceso de gestión de riesgos. Porque básicamente esta es la base, por así decirlo, porque en este primer punto es cuando nosotros identificamos esos peligros potenciales y a partir de ahí pues ya vamos siguiendo nuestro camino. Entonces, antes de conocer cuáles son los diferentes tipos de riesgos, hay que identificar cuál es la diferencia que existe entre un peligro y un riesgo. Un peligro es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño a la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. Cuando nosotros
decimos que algo está peligroso, nos referimos a que puede causarnos un daño, puede causarle un daño a las personas, al entorno o a las instalaciones. Y un riesgo es la probabilidad de que se materialice el peligro, es decir, que le genere daño a las personas, bienes o al entorno. Entonces, en otras palabras, el peligro es algo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestra casa, cuando hacemos algún deporte o alguna otra actividad. Y el riesgo es la probabilidad de que eso ocurra si nosotros no hacemos algo para minimizarlo o eliminarlo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos más comunes? Yo me voy a enfocar en 6 riesgos, pero existen más. Desde mi punto de vista, creo que estos podrían ser los más comunes. Tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos mecánicos, riesgos políticos, riesgos ambientales y riesgos psicosociales. Entonces, me voy a ir enfocando en cada uno de estos. Primero, ¿qué se conoce como riesgos biológicos? Los riesgos biológicos son los agentes infecciosos, tales como bacterias, virus, hongos o parásitos que pueden transmitirse por contacto con material contaminado o con líquidos. También puede ser transmitido a la persona a través de la ingestión, inhalación, contacto dérmico, entre otras. Estos riesgos biológicos se suelen dar o suelen estar más en lo que son establecimientos de salud, centros de salud, hospitales, laboratorios clínicos, entre otros. Ahora, riesgos ambientales. Los riesgos ambientales son los que se producen por los elementos presentes en el entorno. Y hay 2 tipos de riesgos ambientales que se pueden distinguir o clasificar. Tenemos los riesgos ambientales naturales, que como su nombre lo indica, son aquellos originados por fenómenos propios de la naturaleza, es decir, por ejemplo, una erupción volcánica, huracanes, terremotos, lluvias torrenciales, entre otros. Y los riesgos antrópicos se refiere a los riesgos provocados por la acción del hombre, es decir, emisiones atmosféricas en una industria. Aquí, en este riesgos ambientales antrópicos, se pueden clasificar en muchas subdivisiones, pero básicamente se refiere a todos esos riesgos que son provocados por las actividades que nosotros, los seres humanos, pues hacemos, por ejemplo, incendios provocados, entre otros. Ahora, en riesgos ambientales sí me quiero enfocar en las 3 matrices, agua, aire y suelo, y también en la parte de residuos peligrosos, iniciando primero con agua. Básicamente, la composición del agua se va a ver alterada por la presencia de alguna sustancia o agente contaminante. Es decir, cuando en el agua hay algún contaminante que es externo y que se desconoce y que su concentración supera los límites, entonces ya el agua se va a ver contaminada. Hay diversos factores contaminantes del agua, pero yo me voy a enfocar en 4. Vertidos de aguas residuales, básicamente esto se refiere a cuando una planta industrial tiene o genera aguas industriales y estas aguas industriales no pasan por un adecuado tratamiento para poder eliminar o disminuir esos contaminantes y lo que se hace es que se vierte en un río como si nada. Entonces, ese es un posible factor de contaminante. Luego tenemos aumento de temperatura. Básicamente esto es importante tenerle en consideración porque al aumentar la temperatura, disminuye la concentración de oxígeno en el agua y esto tiene graves efectos en el ecosistema del agua. Y también, como se puede dar ese aumento de temperatura, es con lo mismo que les explicaba, si hay un vertido de aguas residuales y esta agua está a cierta temperatura más o menos elevada, eso va a causar pues una contaminación térmica. Derrames de petróleo, que esto se puede dar por accidentes en perforaciones petroleras. Bueno, aquí en Honduras no, ¿verdad? Bueno, aunque sí, botaderos a cielo abierto, que básicamente, me voy a enfocar un poquito más cuando hablemos en residuos peligrosos, pero básicamente botaderos a cielo abierto, pues son esos botaderos, como su nombre lo indica, que nosotros disponemos la basura en un lugar que no cuenta con las condiciones adecuadas, está al aire libre y ¿qué pasa? Que al estar el aire libre llueve, entonces cuando llueve, imagínense que el agua arrastra esos componentes solubles de los residuos
y básicamente penetra o se infiltra en el suelo y eventualmente llega a los acuíferos o a los pozos de agua. Entonces, estos serían los riesgos en cuanto a contaminación del agua. En cuanto a contaminación del aire se entiende como la presencia en él de agentes químicos, físicos o biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera. La contaminación del aire, nosotros podemos tener contaminación del aire por fuentes naturales, como les mencionaba, erupciones volcánicas, pero también podemos tener fuentes de contaminación por actividades antropogénicas. Y esta fuente de contaminación son 4. Focos fijos, que se refiere, por ejemplo, a las industrias, a las chimeneas que emiten gases en diferentes procesos industriales, o a las domésticas donde hay sistemas de calefacción. Focos móviles, como su nombre lo indica, se refiere a vehículos, buques, entre otros. Y focos en línea es autopistas. O sea, por ejemplo, creo que hace poco una noticia súper viral del tráfico en China, me parece, que regresaban de un feriado y ustedes miraban aquella cantidad de carros. Entonces, ese es un foco de línea, autopistas con muchos carros transitando. Y focos de área, pues se refiere a complejos petroquímicos o polígonos industriales. ¿A qué me refiero con polígonos o parques industriales también? ¿A qué me refiero? Como imagínense que en cierto lugar o en cierta área hayan pues diferentes establecimientos o diferentes industrias emitiendo por sus chimeneas contaminación. Imagínense, no es lo mismo tener una sola industria en un solo lugar que tenerla con otras que estén cerca, que estén emitiendo también emisiones atmosféricas. Ahora, ¿cuáles son las principales contaminantes atmosféricos? La verdad es que hay un montón de contaminantes atmosféricos, pero aquí solo coloqué 5. Tenemos material particulado, que este se conoce por penetrar en los pulmones. Aquí hay 2 tipos de material particulado. Está el PM10 y PM2.5. PM10 es cuando es igual o superior a 10 y 2.5 es cuando es menor o igual a 2.5. Como les mencionaba, estos se conocen por penetrar los pulmones y de hecho, entre más pequeña es la partícula, más dañina es para nuestro cuerpo. Monóxido de carbono, la principal fuente del monóxido de carbono la podemos encontrar en los vehículos. También tenemos óxidos de nitrógeno, que aquí tenemos el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Las principales fuentes, pues tenemos los carros también, los vehículos, y también se podrían mencionar los incendios forestales. Y los óxidos de azufre, que su principal fuente, pues son las quemas de hidrocarburos, y también se podrían encontrar en erupciones volcánicas. Y por último, el ozono, que el ozono es bien raro porque una parte de la atmósfera es beneficioso, pero en la capa superior de la atmósfera es beneficioso, pero en la capa más baja es un contaminante y este se produce por reacciones químicas en presencia de luz ultravioleta. Entonces, básicamente estos son los principales contaminantes atmosféricos. Y por último, con la última matriz, que sería el suelo. Como sabemos, los suelos son esenciales para tener una alimentación segura y saludable, para la producción abundante de alimentos y fibras, entre otros. Ahora, ¿qué causa la contaminación del suelo? Almacenamientos subterráneos, pesticidas, que de hecho se dice que esta es una de las principales causas de contaminación del suelo. Residuos urbanos, porque como les mencionaba, los residuos pues se van a colocar a un botadero a cielo abierto y el suelo no cuenta con las condiciones adecuadas para que se coloquen residuos ahí. Entonces, finalmente termina infiltrando el suelo. Residuos industriales, la minería, también aquí podemos mencionar los hidrocarburos, metales pesados, ácidos, en fin, hay muchas causas de contaminación en cuanto al suelo. Y por último, en cuanto a riesgos ambientales, tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos residuos que debido a sus peligros intrínsecos, como ser corrosivos, tóxicos, inflamables, reactivos y explosivos, pueden causar efectos indeseables a la salud o al ambiente. Básicamente hay un grave, no sé si grave, pero hay un problema con los residuos peligrosos, que lo que pasa es que hay varios residuos que no se desconoce o no se piensa o por el mismo desconocimiento,
uno los trata como que fuesen residuos normales, como residuos comunes, cuando en realidad son residuos peligrosos. Entonces, desde el inicio no se hace una separación entre un residuo común y un residuo peligroso. Y estos residuos peligrosos van a llegar a un botadero a cielo abierto y llegan junto con la basura común. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema porque el residuo peligroso debe de tener un tratamiento por separado para poder disminuir sus características disminuir o eliminar, ¿verdad?, sus características de peligrosidad. Entonces, no se cuenta de seguridad, no se cuenta con vertederos que tengan esas celdas de seguridad para poder colocar estos residuos peligrosos e inmovilizar sus características de peligrosidad, ¿verdad? También pasa que, bueno, como les mencionaba, al llegar a un cielo abierto, a un botadero a cielo abierto, llueve, empieza a llover, ¿qué pasa? El agua, imagínense que el agua, los residuos empiezan a llenar de agua, ¿verdad? Entonces, hay partes solubles de estos residuos que empiezan que se van con el agua eventualmente, como son botaderos a cielo abierto, el suelo no cuenta con las condiciones, no está impermeabilizado, entonces eventualmente el agua penetra o se infiltra en el suelo y modifica el pH natural, afecta la vida cotidiana y trae un sinfín de problemas, ¿verdad? Y en cuanto a aire de residuos peligrosos, otro de los problemas es la quema no controlada que genera tóxicos como dioxinas y furanos altamente persistentes y peligrosos. Y como les mencionaba, uno de los problemas de los residuos peligrosos es el desconocimiento al no saber que son residuos peligrosos. Entonces, por darles un ejemplo, tenemos aceite lubricante usado. El aceite lubricante usado es un residuo peligroso, pero hay muchas personas que no conocen que es un residuo peligroso. Entonces, cuando ya hacen un cambio de aceite en su carro y ese aceite o lo colocan en el suelo para impermeabilizarlo, o lo que hacen es que lo queman, porque dicen, ay no, ya me quiero deshacer de tanto bote que tengo de aceite, lo voy a quemar. Entonces lo queman y eventualmente lo que generan son gases tóxicos, pasan esa contaminación al aire. Así que en materia de residuos peligrosos todavía hay mucho que hacer en gestión de riesgos que tengan que ver con residuos peligrosos, pero solo para comentarles, se está trabajando y se tiene un borrador en este tema de residuos peligrosos. Un borrador de reglamento, ¿verdad? Ahora, riesgos físicos son los que están presentes en el medio de trabajo, como temperaturas elevadas, electricidad, ruido. Los ruidos intensos pueden provocar fastidio, interferir en la comunicación, disminuir el desempeño laboral, porque a veces pasa que uno está pero muy concentrado haciendo algo y de repente empieza a escuchar un ruido molesto e intenso que está ahí. Entonces uno pierde la concentración y ya no está desempeñando las labores como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces eso hace que la persona pueda llegar a cometer errores debido a ese ruido perturbador e intenso, ¿verdad? Ahora, riesgos químicos. Existen muchos factores que pueden influir en los riesgos, en los daños ocasionados por riesgos asociados con sustancias químicas. Primero, vamos a hablar un poco del producto químico en sí. O sea, hay que analizar factores como su naturaleza química, sus características físico-químicas, la composición, la cantidad en la que están, pero también hay que tomar en cuenta otros factores, los factores en el ambiente, por ejemplo, su temperatura, su humedad, su calor, qué otros organismos hay presentes, cómo estos organismos van a reaccionar con esta sustancia y así. Se podría decir que uno de los factores o una de las características más importantes es la naturaleza del químico, porque a partir de ahí pues, vamos a obtener las características físico-químicas y vamos a ver qué tan persistente y cuál es la modalidad ambiental de esta sustancia química para eventualmente llegar a una cadena, a una red trófica y contaminarla. Con los productos químicos pasa que a lo largo de los años se han tenido demasiados beneficios en medicamentos, en alimentos, en un montón de sectores, ¿verdad? Pero hay muchos beneficios que se ven contrarrestados por los impactos negativos que estos pueden ocasionar. Los productos químicos, hay muchos productos químicos que ahora son contaminantes y que antes eran beneficiosos. Podemos hablar, por ejemplo, de los organoclorados, que por su momento tuvieron un éxito a corto plazo porque se utilizaban para los insecticidas y plagas de enfermedades, ¿verdad?
pero eventualmente se fueron estudiando y se dieron cuenta que tenía más efectos negativos que positivos. Entonces, así ha pasado a lo largo de los años con varios productos químicos. Ahora, en lo que tenga que ver con productos químicos, es súper importante tener en cuenta y saber identificar el etiquetado y la simbología de peligrosidad. En la diapositiva que ustedes están viendo hay 9 pictogramas. Un pictograma es una imagen de advertencia en forma de rombo rojo con una imagen en su interior, se pueden observar en color negro. Entonces, estos son 9 pictogramas, cada uno les va a dar una información o les va a dar a conocer cuáles son los daños que puede producir una sustancia a la salud de las personas o al ambiente. Por ejemplo, en el primero tenemos aquellas sustancias que pueden explotar en presencia de una llama o electricidad. Luego tenemos en el segundo pictograma, que lo mira como una llama, tenemos productos inflamables que pueden producir gases inflamables. En el tercer pictograma tenemos productos comburentes. Luego aquí en este cuarto sustancias corrosivas que pueden tener efectos en la piel y en los ojos. El 6, estos son productos cancerígenos. El 7 son productos que pueden causar efectos adversos en la salud. Y el 8, productos que pueden causar efectos adversos en la salud, aún en dosis pequeñas. Y por último, el 9, donde aparece un pez. Este se refiere a productos que pueden causar efectos nocivos en el ambiente, en el ecosistema acuático, perdón. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos manipulando o trabajando con productos químicos, es importante poder identificar y saber a qué se refiere cada uno de estos pictogramas, porque de hecho sí nos pueden llegar a salvar de que nos pueda llegar a pasar algo por la mala manipulación, almacenamiento o lo que sea que le demos a estos productos. Y como el SGA, el SGA más conocido como el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, nos dice que demos estos peligros, o que comuniquemos estos peligros. Básicamente, lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva es un ejemplo de una etiqueta por el SGA. Está conformada por 5 puntos importantes. En el primero, el número 1, donde dice peligro, es el identificador del producto. En el número 2, es la identificación de la empresa, nombre de la empresa, dirección, teléfono, aquí también se podría agregar correo electrónico. Y el número 3 son los pictogramas que anteriormente pues estábamos viendo. Y número 4, aquí puede aparecer 2 palabras. La palabra peligro, que es para sustancias muy, muy peligrosas, o la palabra atención, que es para sustancias menos peligrosas. Y luego 5, tenemos indicaciones de peligro que básicamente nos describen la naturaleza del peligro. Por ejemplo, ustedes pueden ver líquidos y vapores muy inflamables, provoca irritación ocular grave, es decir, nosotros no la podemos manipular sin lentes o no podemos tocar la sustancia y después tocarnos los ojos. Y el número 6 nos dice, son los consejos de prudencia, que básicamente son aquellas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de manipular esos productos químicos para reducir los riesgos o peligros asociados a la exposición a estos. Por ejemplo, mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, no fumar cerca de él, en caso de contacto con los ojos, ahí le indica qué hacer y así. Entonces, cuando estemos manipulando productos químicos, es súper importante conocer los pictogramas y la etiqueta, pues para en un futuro evitar peligros asociados a estos, al desconocimiento, ¿verdad? Y riesgos químicos, hay 3 tipos de exposición a sustancias químicas: inhalación, absorción e ingestión. Inhalación es la vía de entrada más importante. Esta va a depender del tipo de la sustancia y de la forma en que esté la sustancia. También de la cantidad. Absorción es la segunda vía de entrada más importante de sustancias químicas. Esta podemos tener ya sea por contacto directo, que es porque no utilizamos los equipos de seguridad y nos salpicó, o si fue una salpicadura por accidente. Y el contacto indirecto, cuando manipulamos o tenemos una herramienta que esté contaminada. Y por último, ingestión, que es la menos común, que esto se puede dar por la ingestión de agentes químicos, que es muy raro, o por la ingestión de alimentos y bebidas contaminadas. Ahora, riesgos mecánicos, estos son factores que también se encuentran en el medio de trabajo y que pueden ocasionar o potencializar accidentes, heridas, daños o incomodidades. Por ejemplo, equipos inadecuados, pisos deslizantes o resbaladosos. De hecho, se dice o se establece, mejor dicho, que las caídas cuando uno se resbala, se cae, porque el piso está todo deslizoso o resbaloso, son las causas más
comunes de accidentes y las más prevenibles. Y por último, en cuanto a riesgos, tenemos los riesgos psicosociales, que estos son factores y situaciones que se asocian con las tareas del trabajador o el ambiente del trabajo, las cuales pueden potenciar o crear el estrés, trastornos emocionales y los problemas interpersonales. Básicamente, todas las personas en algún punto de nuestra vida, en el trabajo, vamos a estar o estamos expuestas a un tipo de presión. Pero ¿qué pasa? Que una exposición prolongada a una presión intensa puede causar daños perjudiciales a la salud. Como sabemos, los seres humanos somos distintos, nosotros tenemos diferentes maneras de combatir las situaciones. Entonces, como a mí me puede afectar una situación de presión, puede ser que a mi compañero no, y eso no solo va a depender de cómo sea, sino de otros problemas personales que yo tenga. Entonces, depende no solo del entorno del trabajo, sino de otras situaciones externas. Las causas de estrés se pueden ver en los empleados por ausentismo, hay una baja productividad, por el desempeño, porque cometen errores más fácilmente. Entonces es un poco, no tan fácil, pero sí se puede identificar. Y ahora, como segundo punto, tenemos evaluación y análisis de riesgos. Este es el segundo punto en el proceso de gestión de riesgos. Esta etapa es fundamental, ya que va a permitir determinar la magnitud del riesgo. Básicamente, una vez que nosotros ya identificamos los riesgos, ahora ¿qué sigue? Los vamos a priorizar en función de su impacto potencial y su probabilidad. Para eso hay que considerar 4 factores importantes. Primero, probabilidad, que se refiere a la posibilidad de que ocurra un peligro. Luego tenemos consecuencia, que es gravedad del daño. El tercer factor es exposición, que básicamente es la fuente o el tiempo en la que estuvimos expuestos en la que la persona o el ambiente estuvo expuesto a ese peligro. Y por último son los controles existentes, o sea, es decir, qué medidas o cuáles son las eficacias de las medidas tomadas para mitigar el riesgo. Entonces, en evaluación de riesgos se puede clasificar o se puede realizar en 2 etapas. Etapa 1 es la identificación de los factores de riesgos. Esos factores de riesgos se pueden dividir en 4 grandes bloques, los cuales son agentes materiales, que esto tiene que ver con todos aquellos agentes, se podría decir que por su naturaleza peligrosa pueden generar un peligro, por así decirlo, equipos, máquinas, las instalaciones, productos químicos, entre otros. Características personales, esto tiene que ver más que todo con el carácter individual asociado con el comportamiento de los trabajadores, competencias, aptitudes, actitudes. Entorno ambiental, este es un factor que se asocia a las actividades atribuibles al entorno. Y por último, organización, que son todas las que se enfocan en la parte de organización del trabajo y de una gestión preventiva. Entonces, como les mencionaba, la evaluación y análisis de riesgos se puede hacer en 2 etapas. Uno es identificar esos factores de riesgos y 2 es cuantificar estos valores de riesgos. Creo que me salté, pero se me olvidó mencionarles que la evaluación de riesgos es un análisis de los riesgos que pueden llegar a ocasionar un daño en la salud de las personas, en el entorno o en las instalaciones. Entonces, ya hablamos de la primera etapa. Ahora, la segunda etapa es, como les mencionaba, cuantificar el riesgo. Que esto se puede hacer a partir de, hay diferentes métodos, pero uno de esos es el valor esperado de la pérdida. Como ustedes pueden ver, básicamente este valor esperado de la pérdida es igual a probabilidad por consecuencia. Pueden ver que hay como un semáforo, se podría decir, y están enumerados, el valor de la pérdida puede dar 1, 2, 4, 8 y 16. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que se encuentran estos valores. Pero básicamente el verde es como no nos alarmemos, no requiere acción específica, estamos bien. El 2 es como tolerable, pero necesitamos buscar soluciones para mejorarlo, o sea, que estas soluciones no lleven o no tengamos que gastar económicamente, pero que sí podamos hacer una que otra acción preventiva. 4, moderado. Ahora sí, ya tenemos que empezar a hacer un poco de esfuerzo para reducir el riesgo. Todavía no asociamos o no le colocamos una carga económica, pero sí ya tenemos que empezar a pensar en medidas para mitigar el riesgo. 8, es importante. Aquí ya
No, tenemos que sentarnos, tenemos que reducir el riesgo, tenemos que, si hay carga económica que que podemos brindar, pues lo podemos hacer, pero nos tenemos que sentar hasta que el riesgo se haya reducido. Y la 16, que es la roja, este es un signo de peligro. Aquí es intolerable, no se puede comenzar, ni siquiera, si no hemos comenzado, pues no se debe comenzar, y si ya iniciamos con un trabajo, no podemos continuar hasta que ya se haya reducido por completo ese riesgo. Y si no es posible reducir ese riesgo ni aún aplicando todo el dinero, entonces sí o sí se debe prohibir el trabajo. Ahora, como les mencionaba, el valor esperado obtenemos valores de 1 a 16 y básicamente es la multiplicación entre probabilidad y consecuencia. Entonces, ahora les voy a hablar cómo encontrar la probabilidad y cómo encontrar la consecuencia. La probabilidad se divide, se podría decir, en 3 niveles. Baja, que corresponde, que asignamos un valor de 1, que corresponde a cuando un daño ocurre raras veces o contadas. Es decir, aquí la posibilidad de ocurrencia es remota. Luego tenemos media, que aquí se le asigna un valor de 2, cuando el daño puede ocurrir en varias ocasiones. Y aquí la posibilidad de ocurrencia ya se podría decir que es moderada. Y alta le asignamos un valor de 4 cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Es decir, aquí el error es inevitable. Aquí el riesgo es inevitable. Esta probabilidad o cómo determinar cada uno de estos números depende de diversos factores como las condiciones, análisis de accidentes que han pasado anteriormente, análisis de informes técnicos, la frecuencia de que pueda pasar un riesgo, si es continuo, si es puntual, cumplimiento normativo vigente, entre otros. Y la determinación de la consecuencia o severidad del daño también está dividida, por así decirlo, en 3 niveles. Ligeramente dañino, que básicamente aquí, en cuanto hablamos a salud de los trabajadores, son cortes, por ejemplo, superficiales, o un dolor de cabeza, o irritación en los ojos porque nos cayó polvo o algo así. Dañino es cuando se le asigna un valor de 2, en los que aquí se puede mencionar cuando se puedan generar quemaduras, conmociones, torceduras, fracturas menores. Cabe mencionar que aquí, eso es en cuanto a salud, en cuanto a material, pues es cuando tenemos daños materiales que sí son parciales, que sí se pueden reparar, pero que sí son un poco significativos. Y por último, extremadamente dañino es cuando ya se producen eventos extremadamente, como su nombre le indica, extremadamente dañinos, que pueden generar incapacidades permanentes, fracturas mayores, hospitalizaciones por una diversa cantidad de días, entre otros. Esto es en cuanto a la salud. Y en cuanto a los equipos, a daño material, cuando tenemos un equipo que se dañó y que ya no hay manera de poder repararlo. Y que se producen pérdidas de producción muy significativas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tiene un valor de 1, 2 y 4. Y aquí también 1, 2 y 4. Entonces, por eso es que el valor esperado de la pérdida nos puede dar entre 1, 2, 4, 8 y 16. Porque si tenemos, por ejemplo, una probabilidad de que ocurra un daño de un valor asignado de 2, media, y tenemos un nivel de dañino, por ejemplo, un nivel 2, que también es un valor asignado 2, como sabemos, es probabilidad por consecuencia, es decir, 2 por 2 nos va a dar 4 y nos ubicamos aquí donde dice riesgo moderado y cuáles las acciones que debemos de determinar. Entonces, básicamente, esta es una de las maneras que nosotros podemos utilizar para poder hacer una evaluación y análisis de riesgo. Y ahora, como tercer paso, es, bueno, ya identificamos, ya evaluamos los riesgos, ahora, ¿qué prosigue? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente tenemos que buscar controles para minimizar la exposición al riesgo. Entonces, esto se puede dividir o se puede centrar en 3 enfoques. Primero, controles de ingeniería para rediseñar sistemas para la seguridad. Controles administrativos como procesos actualizados o capacitaciones al personal sobre la gestión de riesgos, sobre el equipo de seguridad, etc. Y medidas de protección como alarmas o mecanismos a prueba de fallos. Entonces, esos 3 enfoques son los que podemos emplear. Y como resultado de esta tercera etapa, vamos a poder reducir los riesgos a niveles aceptables, garantizando la seguridad y el cumplimiento. Y por último, en cuanto a la etapa de análisis de riesgos, tenemos la supervisión
y revisión de riesgos, que básicamente esta va a ser nuestra última etapa en la gestión de riesgos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, ya identificamos los riesgos, ya los evaluamos, ya vimos cómo controlarlos, pero ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Qué prosigue? Bueno, entonces aquí es cuando se busca darle un seguimiento a la eficacia de esas medidas de mitigación que nosotros en el punto número 3 aplicamos y identificar los riesgos emergentes. ¿Cómo se podría realizar esta etapa? Realizando auditorías, inspecciones periódicas, reevaluaciones de riesgos. ¿Y qué vamos a obtener a partir de esta etapa? Bueno, vamos a obtener un sistema de gestión de riesgos adaptivo que responde a los cambios y a la mejora con el tiempo. Entonces, básicamente, este es el proceso de gestión de riesgos. Probablemente ustedes pueden encontrar que hay otros métodos que se dividen como en muchas más etapas, pero finalmente viene siendo lo mismo: identificación, evaluación, mitigación y supervisión. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Esos son los 4 componentes claves que tenemos que saber a la hora que estemos trabajando con la gestión de riesgos. Y pues ya para finalizar, ¿por qué queremos una gestión de riesgos adecuada? Bueno, básicamente porque una gestión adecuada para la salud y la seguridad asegura la prevención de que no hayan accidentes laborales, la promoción de un trabajo saludable, de que hayan empleados saludables y motivados, que hay una mejora en el proceso continuo porque estamos identificando, estamos evaluando y estamos controlando esos riesgos, que se mejore o se potencie esa gestión preventiva, ¿verdad? De que no hacer algo hasta que ocurre, sino que evitar que eso ocurra. Aumentamos la productividad, hay una mejor calidad de los servicios prestados. Sí, es cierto que la gestión de riesgos conlleva una serie de desafíos para poder pues aplicarla, pero al mismo tiempo, al poder aplicar una gestión de riesgos adecuada, podemos obtener beneficios muy buenos que al final pues nos van a contrarrestar todo lo demás. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por mi atención y espero les haya sido de su interés y les haya gustado. Muchísimas gracias, ingeniera. Sin duda, qué tema tan interesante, tan relevante. Todos hemos aprendido un poco más de la gestión de riesgos en esta mañana. Hay varios comentarios, hay bastantes comentarios de preguntas en la sesión de preguntas y vamos a tratar de abordar algunas, sin duda no todas por cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de abordar las que podamos. Por aquí nos dicen, muy interesante y valiosa conferencia. Siempre he tenido una incertidumbre acerca de cuál es la correcta manera de eliminar residuos como baterías y aceite de cocina. Ok, bueno, gracias. Bueno, en cuanto a las baterías, me refiero a baterías, creo que se refiere a baterías de ácido plomo. De hecho, se cuenta con el residuo. Para ciertos residuos hay gestores especializados. Entonces, en el país se cuenta con un gestor autorizado para que en PriceSmart creo que hay me parece que sí, hay un lugar donde ustedes pueden ir a dejar estas baterías, si no estoy equivocada. Entonces, eso no se busca con basura común, es súper importante. Y en cuanto al aceite de cocina, hay otro gran problema, que el aceite de cocina una vez pasa que cocina y deja residuo de aceite y lo que hace es que lo coloca o lo bota en el drenaje, ¿verdad? Dice, ay, no, ya, que se vaya. Pero ese aceite va a ir ahí, eventualmente va a llegar a contaminar el agua. Entonces, el aceite de cocina lo que se puede hacer es almacenar en botecitos, los colocando poco a poco, y esa es una manera. No hay una que yo les podría decir una empresa, o bueno, en este momento yo desconozco si hay una empresa que realice ese tipo de tratamiento, pero sí, eso sería. Listo, continuando, dice una pregunta, ¿cómo podemos identificar los riesgos con sustancias químicas? Ok, los riesgos con sustancias químicas, primero hay que saber qué sustancias químicas nosotros estamos manipulando. Como les decía, es súper importante que a la hora de trabajar con sustancias químicas conozcamos o sepamos identificar ese etiquetado. Es decir, en el etiquetado nos va a decir cuáles son los consejos de prudencia, o sea, qué nosotros debemos de hacer para minimizar los riesgos, cuál es la naturaleza del peligro, si es inflamable, si es corrosivo,
también nos va a decir los pictogramas. A partir de los pictogramas podemos encontrar tanta información porque podemos saber si es una sustancia química, no la podemos almacenar con otra sustancia química, si no la podemos, si a la hora de hacer su disposición final no se tiene que hacer de esa manera o de otra. Entonces, en cuanto a sustancias químicas, lo primero es saber conocer su etiqueta, conocer su composición química, conocer sus pictogramas, si es corrosiva, si es inflamable, etcétera. Muchas gracias. Otra consulta dice, ¿cuáles son los procesos que deberían seguir aquellas personas que consumen el agua de lluvia, ya que no tienen acceso al agua potable o purificada? Bueno, la verdad es que ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que surgen en el país, porque lastimosamente no todas las personas tienen acceso a agua potable. Entonces, que no se podría decir de alguna manera que yo les podría como explicar o decir que sí tienen el agua de lluvia y la pueden consumir así como agua de lluvia. No, eso no es lo correcto. Tiene que pasar por un proceso de eliminar partículas pequeñas, grandes, de clarificación, de descontaminación. Entonces, lo que hacen, que no es lo adecuado, es que se le coloca hay una cierta cantidad por agua, se coloca cierta cantidad de cloro. Esa es una manera de desinfección que se utiliza mucho en el país, pero se podría hervir y lastimosamente no habría mucho que hacer. Muchísimas gracias.